En el Café Ritm, una cafetería y restaurante ubicada en el local número 2 de la Plaza Cataluña, a principios del siglo XX se reunía un grupo de barceloneses aficionados al mundo del motor. Su objetivo con esta tertulia, además de compartir un buen café, era charlar sobre deportes de motor y planear cómo organizar carreras de velocidad en la región. Fue así como se dio origen al Club Peña Ritm, una de las entidades organizadoras de carreras deportivas más importantes de España, y cuya iniciativa impulsó la llegada de la Fórmula 1 a Barcelona. Antes de seguir, quiero decirles que Peña es el término que se utiliza en España para referirse a un grupo de gente o comunidad con un tema en común. Por ejemplo, cuando dicen la Peña del Barça, se refiere al grupo de seguidores del Barcelona. Se dice que entre los integrantes de esta peña había mucha gente pudiente. Vamos, que básicamente era la burguesía de Cataluña. Esta peña organizaba carreras de coches o motocicletas donde ellos mismos se encargaban de financiar todos los gastos e incluso le pagaban a los equipos y pilotos solamente por verlos correr. Realmente eran unos amantes de las carreras. Organizaban carreras donde participaban los grandes pilotos y marcas de autos de la época, utilizando principalmente los circuitos de Montjuic y Pedralbes, dos circuitos urbanos que dieron relevancia internacional al automovilismo español, llamando por supuesto la atención de la Fórmula 1, que tuvo su primer gran premio oficial en Cataluña para la temporada de 1951 en el circuito de Pedralbes, carrera que fue ganada nada más y nada menos que por Juan Manuel Fangio. El club estuvo activo desde 1916 hasta 1954 y gracias a su iniciativa se llevaban a cabo grandes premios de automovilismo y de motociclismo, por lo que desde entonces se creó una gran afición por los deportes de motor en la región. Sin embargo, un hecho trágico ocurrió durante las 24 horas de Le Mans de 1955, el cual hasta la fecha es el peor accidente en la historia del automovilismo, donde fallecieron 84 personas, incluyendo el piloto de Mercedes Pierre Levegh, además dejando más de 120 heridos en el público. Este incidente sacó a relucir las carencias de seguridad que tenían las carreras en ese entonces, donde los pilotos lo único que tenían seguro en caso de accidente era la muerte. Las duras críticas recibidas después del hecho obligaron a la FIA a través de la Comisión Deportiva Internacional a introducir normas que cambiaron definitivamente las condiciones de seguridad de los autos y circuitos de carreras. La nueva normativa de seguridad introdujo la obligatoriedad de tener mejores barreras de protección en los circuitos, una mayor separación entre el público y la pista, y la inclusión de zonas de escape o escapatorias, como las llamamos comúnmente. Este nuevo reglamento dejó por fuera el calendario de la Fórmula 1 al Gran Premio de España, ya que ninguno de sus circuitos cumplía con lo exigido por la FIA, situación que provocó la eliminación del circuito de Pedralbes, que en su conducción de circuito urbano, con pocas medidas de seguridad, no se adaptaba a las nuevas exigencias. Además, el constante crecimiento de la población había hecho que el sector donde se ubicaba el circuito, que inicialmente era las afueras de Barcelona, poco a poco empezara a ser habitado. Por ende, a los residentes de la zona ya no les hacía mucha gracia que les estuvieran cerrando las calles de su barrio para hacer carreritas de coches, y ni hablar del ruido que se generaba. Por tanto, este circuito dejó de existir. Así que para ese entonces, el circuito urbano de Montjuic era el único circuito de relevancia que quedaba en Barcelona. Y si bien se adoptaron ciertas medidas de seguridad, seguían siendo limitadas para los estándares modernos. Por esto, el Gran Circo estuvo ausente del territorio español por 12 largos años, regresando al país hasta 1967 en una fecha no puntuable para el campeonato, celebrada en Madrid en el circuito del Jarama. Al año siguiente ya volvió de forma oficial el Gran Premio de España, y nuevamente se disputó en el circuito del Jarama. Sin embargo, gracias a las negociaciones entre el Real Automóvil Club de Cataluña y el Real Automóvil Club de España, junto con la intervención de la Federación Internacional del Automóvil y las autoridades deportivas españolas, se logró un acuerdo para alternar las carreras entre los circuitos de Montjuic y el Jarama. Así pudieron regresar a la Fórmula 1 a Cataluña en los grandes premios del 69, 71, 73 y 75. Pero las adecuaciones realizadas en el circuito de Montjuic no fueron suficientes, y las malas condiciones de seguridad, sumado a la peligrosidad del circuito, hicieron que los pilotos no quisieran seguir corriendo en él. Y para completar, un grave accidente ocurrido en el Gran Premio del 75, donde fallecieron 4 personas, provocó la eliminación del circuito catalán de la Fórmula 1 definitivamente, quedándose así Barcelona, a pesar de su rica tradición con los deportes de motor, sin poder albergar las carreras del Gran Circo. Los grandes premios de España se siguieron realizando en el Jarama hasta el año 1981, donde se consideró que el circuito se había quedado obsoleto y nuevamente fue eliminado del calendario el Gran Premio Español desde el 1982 hasta el 85. A partir del año 86 y hasta 1990, regresó la carrera a España en el circuito de Jerez, circuito que albergó 5 grandes premios de muy buena reputación hasta entonces. Sin embargo,
Mientras el Gran Circo disputaba sus carreras en Jerez de la Frontera, el Parlamento de Cataluña aprobó un proyecto para construir un circuito permanente de velocidad. En base a ello, en 1989 se constituyó el Consorcio del Circuito de Cataluña, integrado por la Generalitat de Cataluña, el Real Automóvil Club de Cataluña y el Ayuntamiento de Montmeló. Y ese mismo año se colocó la primera piedra para la construcción del circuito que hoy conocemos como el Circuit de Barcelona-Cataluña. El circuito se inauguró el 10 de septiembre de 1951, convirtiéndose enseguida en el circuito más moderno de España para eventos internacionales. Y solo 19 días después de abrir sus puertas, recibió su primera visita de la Fórmula 1 con el Gran Premio de España de 1991, disputado el 29 de septiembre de ese mismo año. A partir de allí, ha sido la sede de la máxima categoría del automovilismo de forma ininterrumpida. El circuito de Barcelona-Cataluña está ubicado en Montmeló, a unos 30 kilómetros de Barcelona. A día de hoy es uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo y motociclismo mundial. Cuenta con 5 configuraciones de acuerdo a la competencia que se vaya a realizar. Entre ellas está la Grand Prix, que es la versión que utiliza la Fórmula 1. La versión Moto, obviamente que se utiliza en MotoGP, que tiene la chicana al final. La versión Club y la versión Nacional con y sin la chicana al final. Aquí, como siempre, nos interesa la versión Grand Prix, aunque es bueno saber que existen las demás. Esta configuración tiene una longitud actual de 4.655 metros sin la chicana al final. El ancho de la pista varía entre 11 y 12 metros, lo que permite múltiples líneas de trazada. El circuito tiene cambios de elevación moderados con una pendiente máxima de 8% en algunos sectores, y se corre en el sentido de las agujas del reloj. La capacidad de espectadores está en aproximadamente 140.000 personas en eventos principales, con gradas estratégicamente ubicadas para ofrecer vistas óptimas de las curvas clave. El circuito cuenta con 14 curvas, 8 a la derecha y 6 a la izquierda, con una combinación de curvas lentas, rápidas y de media velocidad que lo hacen ideal para probar el rendimiento de vehículos en diferentes condiciones. A diferencia de otros circuitos donde las curvas reciben nombres de pilotos legendarios o lugares icónicos del país, aquí en Montmeló las curvas tienen el nombre de las empresas que han patrocinado el circuito para mantener su funcionamiento, ya que no siempre ha generado las ganancias que se esperaban. Para efectos de tomar los tiempos por vuelta de una manera efectiva, el circuito está dividido en 3 sectores. A lo largo de los años, el trazado ha sido modificado en 9 ocasiones. Se han adicionado chicanes y se han perfilado el radio de algunas curvas con el fin de aumentar su seguridad. Sin embargo, la versión actual ha desechado varias de esas modificaciones y a fecha de hoy está más parecido a la versión inicial. El récord de vuelta rápida en carrera lo tiene Max Verstappen, quien marcó en 2022 un 1:16.330. Y la pole position más rápida la tiene Lando Norris, quien paró el cronómetro en 1:11.383 en 2024. Los pilotos con más victorias en este circuito son Lewis Hamilton y Michael Schumacher, que comparten el récord con 6 victorias cada uno. Mientras que el equipo con más victorias es Ferrari, que lidera con 12 triunfos hasta 2025. En este circuito ganó Michael Schumacher su primera carrera con Ferrari en un gran premio complicado bajo la lluvia. A partir de allí empezaría el dominio del alemán con la escudería italiana. En 2006, Fernando Alonso se convirtió en el primer español en ganar el Gran Premio de España. Lo hizo en este circuito, marcando un hito para el automovilismo español y, por supuesto, desatando la locura en el país. En 2012, la leyenda Pastor Maldonado consiguió su primera y única victoria en la Fórmula 1 y la última hasta la fecha para el equipo Williams, convirtiéndose en el primer venezolano en ganar una carrera de la Fórmula 1. Y por supuesto, recordar que en 2016, después de un accidente en la primera vuelta donde los Mercedes quedaron por fuera de carrera, Max Verstappen aprovechó para conseguir su primera victoria en la categoría, siendo el piloto más joven en lograrlo. A partir de allí, todo es historia. En este video, a diferencia de los anteriores, no quiero incluir las tragedias que se han presentado en este circuito. Prefiero resaltar que me parece un trazado muy divertido, aunque también puedo decir que es de los que más tiempo me ha llevado a aprenderme. O al menos dar vueltas limpias, ya que es muy fácil irse largo en las curvas o salirse a la grava. Las curvas más famosas e importantes de este circuito, como la 3, conocida como la Caixa, o la 5, llamada Campsa, que es una curva ciega donde te va fácil a la leca si no calculas bien, han hecho que me caiga mejor de lo que me caía este circuito. De mi mejor tiempo registrado prefiero no hablar, ya que no me siento orgulloso de estar a más de 4 segundos de los tiempos de carrera o como a 9 segundos de los tiempos de quali, así que mejor lo dejo para otro día. Y ya hablando en serio, el contrato del circuito de Barcelona con la Fórmula 1 está asegurado hasta 2026. Pero de momento no está clara su continuidad debido a la competencia con el nuevo circuito urbano de Madrid. Así que no sabemos si 2025 haya sido el último año que vimos el Gran Premio de España en Montmeló. De ser así, sería una lástima porque en los últimos años ha tenido mucha inversión económica,
Pero bueno, no soy yo quien puede tomar estas decisiones. Eso sí, no solamente de Fórmula 1 vive el hombre y seguramente con otras competencias y eventos se podrá seguir sosteniendo el circuito. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado este video, les agradezco si me pueden apoyar con un like. Que Dios los bendiga y como siempre nos vemos en el próximo video.